Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Lujano Higuera. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Es la materia de Estadística Inferencial 1. Estoy en la carrera de Ingeniería Industrial y estoy en el grupo 3X. Ahorita vamos a hablar sobre la actividad 1 a la unidad 1. Pero vamos a ver qué es el pensamiento estadístico. Y aquí nos vienen unos problemas. Aquí nos dice que nos dan un enunciado y nosotros tenemos que con puro pensamiento decidir si es A, imposible, B, posible pero muy improbable, o C, posible y probable. Aquí dice el enunciado. Dice, en el Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-198. Yo le puse la opción B, posible pero muy improbable, dado que el marcador es muy alto a lo que se está acostumbrado en estos tipos de juego. Puede pasar, pero es muy improbable que pase. Y le dice, la siguiente. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Yo le puse lo mismo porque es muy difícil que pase, pero puede suceder. Ahorita vemos un poco de teoría, que es 1.3 tipos de datos y los que dice. Un parámetro es una cantidad numérica calculada sobre una población y resume los valores que ésta toma en algún atributo. Es decir, que intenta resumir toda la información que hay en una población en unos pocos números. Por decir, si mides 10 personas, saca sus medidas y pues de ahí ese es un parámetro. Y una estadística es una cantidad numérica calculada sobre la muestra que resume información sobre algún aspecto y se usa para aproximar un parámetro. Y aquí viene otra información sobre la diferencia entre los datos discretos y continuos. Es que los datos discretos anticipan un número específico de valores aislados, a diferencia que los datos continuos que están ligados a una medición física y esperan cualquier valor de un rango determinado. Viene otro enunciado y nos dice que determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro que dice así. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual promedio por hogar de los individuos graduados del bachillerato es de 19.859, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Yo le puse que es un valor estadístico, ya que es una muestra tomada de un conjunto de datos. Ahora sí en el siguiente enunciado que dice, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Y es así, en la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles y los peatones tienen que presionar dichos botones que están ubicados en las intersecciones para controlar los semáforos. Y se descubrió que 2.500 de estos semáforos no funcionan. Según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Liu de New York Times. Yo puse que es un dato discreto, ya que proviene de un conteo. Ahora otro sobre pensamientos críticos, que dice el enunciado, utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Que dice, un estudio reveló que el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Que es su conclusión que el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad de límite más que los caucásicos. Yo le puse que la autoridad multa más a los individuos minoritarios más que a los caucásicos, que es mi conclusión alternativa. Y ahora dice, utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se te pide. El proveedor de servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. El servicio recibió puestas de 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indican que es un árbol real. Dado que esta cantidad representa el 66% de las respuestas, podríamos concluir que el 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real y por qué. Yo puse sí, ya que la gente busca algo especial para estas fechas y lo encuentra en un árbol real.
Ahora viene el 1,5, que es la recolección de datos muestrales, y viene algo de definiciones. En un estudio observacional medimos que los miembros de una muestra sin tratar de afectarlos. Es un estudio observacional. Un experimento controlado se asigna aleatoriamente a personas o cosas a grupos y uno de los grupos sigue cierto tratamiento mientras que el otro no. El muestreo sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada. El muestreo aleatorio simple es un subconjunto de una muestra elegida de una población más grande. Cada individuo se elige al azar y por pura casualidad. El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, disponibilidad de las personas o de formar parte de la muestra, en un intervalo de tiempo dado o en otra especificación de un elemento particular. El muestreo estratificado es un tipo de muestreo probabilístico mediante el cual se puede ramificar a toda una población en múltiples grupos homogéneos, no superpuestos, y elegir aleatoriamente a los miembros finales de los diversos estratos para realizar la investigación. Y aquí viene unos problemas sobre las definiciones anteriores y nos dice, determina si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones por el tracto respiratorio superior. Se administró en la equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 3.370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de la eficacia en Safety Equina in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children de Taylor, The Journal of American Physicians. Esto es un experimento ya que hubo un tratamiento sobre las infecciones de los niños y se procedió a ver los efectos sobre estos. Ahora dice, identifica el tipo de muestreo que se utilizó, aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por aglomerados. Dice, el autor fue observador de un puesto de revisión sobre datos de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se tenía entrevistaba a cada quinto conductor. Este es un tipo de muestreo sistemático porque la población eligió a alguien aleatorio y de ahí hubo intervalos de cada 5 personas. Ahora sale capítulo 2, resumen y gráficas de datos. Aquí dice el enunciado. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio de los trabajos por tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. Los ingresos de las mujeres fue de 30.197, los hombres 53.059. Y aquí nos hace una pregunta. ¿La gráfica es una comparación imparcial de los datos? Sí, ¿y por qué? Y aquí vemos que está bien representado el salario de las mujeres de una forma más pequeña y de los hombres de un gran tamaño. Dice lo siguiente, la siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. Y viene la pregunta, ¿la gráfica extracciona los datos o lo describe de forma imparcial? ¿Y por qué? Yo puse que los describe de forma parcial porque se ha reflejado el consumo con los tamaños. Por ejemplo, Estados Unidos consume 20 millones de barriles y tiene un gran tamaño, y Japón 5.4 y tiene un tamaño menor. Ahora dice la distribución de frecuencias. Y nos viene unos pasos para poder resolver estos problemas y nos dice, determina el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número puede verse afectado por la comodidad de cifras enteras. Y aquí nos dice cómo calcular la anchura. Y es el valor más alto, el más bajo, por el número de clases. Es el valor de la anchura. Luego comience por elegir un número límite inferior de la primera clase. El dato más bajo o el un poco más pequeño.
El 4 dice, usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, proceda a listar los demás límites inferiores. Sume la anchura de la clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de la clase. Después sume la anchura al segundo para obtener el tercero y así sucesivamente. El 5 dice, anote los límites inferiores de la clase en una columna vertical y después proceda a anotar los límites superiores de la clase. El 6 dice, tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase de cada, agregue las marcas para obtener una frecuencia total de la clase. Aquí viene un ejemplo. Dice, el pulso de mujeres. Utiliza los pulsos de mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir una distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Aquí en la tabla, los pulsos relativos por mujeres de hombres y mujeres. Aquí en el de las mujeres, con sus 40 datos, y el de los hombres. Y esta es la tabla de frecuencias. Que como decía acá en el ejemplo anterior, este es el límite inferior. Y depende de la anchura, va sumando hasta llegar al límite superior. La frecuencia es el número de veces que se repite el valor. Por ejemplo, el 60 y el 69 se repite 12 veces y así sucesivamente. Aquí nos dice, siguiendo el procedimiento anterior, vamos a calcular la anchura de la clase. Nos pide 7 clases. Incluye 7 clases y calcula la anchura de la clase como salía acá. El valor más alto contra el valor más bajo. ¿Qué es el valor más bajo? El 60. El valor más alto es el 124 y se divide entre el número de clases y se da el valor de 9. Por eso vemos en cada suma del valor más bajo se le va sumando 9 para tomar el pulso. Y aquí nos dice los ejemplos, que elija el 60 como el límite inferior porque es el más bajo y de ahí vamos sumando de 9 en 9 hasta llegar al 120. Y estos son los puntos los puntos medios. Y ahora los vamos a hacer por Minitab. Ya lo hice, pero ahorita lo vamos a volver a hacer. Aquí está la tabla. Buscamos el Minitab. Aquí está, distribución de frecuencias. Me voy acá. Presentar. Ahí está. Vamos a la distribución de frecuencias. Aquí están los datos. Aquí están los datos de los pulsos, el pulso de las mujeres y el pulso de los hombres. Aquí están los 40 datos. Y para sacar la tabla de frecuencias, nos vamos a gráfica, histograma, simple,
Aceptamos y buscamos las mujeres. Seleccionamos, le ponemos etiqueta de pulso mujeres. Aceptamos y aceptamos. Aquí nos sale el histograma de frecuencia. Aquí está la frecuencia. Y aquí está el pulso. Pero como nos dijo 7 clases, y están 14. Ponemos el número de intervalos, 7, le damos a aceptar y ahí nos lo divide en 7. Y está. El que tiene el pulso de 60 se repite 8 veces. Bueno, aquí ponemos los datos. Agregamos etiqueta de datos y le aceptamos para que se vea más sencillo. Pulso entre las mujeres, el que tenga 60% se repite 8 veces, 70, 13 y así sucesivamente. Y este es el histograma para el pulso de las mujeres. Ahora, ¿qué dice? Le damos al siguiente. La anchura, que es el porcentaje, que es casi prácticamente igual. Damos a histograma, simple, aceptamos. Mujeres, pulso mujeres, ahora ponemos porcentaje. Aceptamos, le damos a escala, tipo de escala y ponemos porcentaje. Aceptar, aceptar. Ya nos viene el porcentaje. Y de la misma manera, etiquetamos los datos, aceptamos. Y de la misma manera, seccionamiento, número de intervalos, 7. Ay, ¿qué pasó? Ok. Seccionamiento, 7, aceptamos. Y aquí nos lo divide de forma porcentaje de una manera más sencilla. Ahora nos dice otro ejemplo. Utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia y ahora nos pide 10 clases. Aquí en el pulso de los hombres, aquí está la frecuencia. La distribución de frecuencias de los hombres, que es de la misma manera. Damos a gráfica, histograma, simple. Ahora seleccionamos los hombres, escala, tipo de escala y ya ponemos frecuencia. Etiquetas y ahora ponemos pulso, hombres, frecuencia. Aceptamos, aceptamos. Y nos tira el pulso de los hombres, la distribución de frecuencias. De la misma manera, agrego la etiqueta de datos. Y diccionamiento nos pide 10 clases. Y aceptamos, y ahí nos vienen las 10 clases. Pulso de los hombres, 50 tuvo el 0% de frecuencia. Pero entre el 50 y el 60 hubo el 6 y así sucesivamente. Ahora viene otro ejemplo de la ración. A continuación se presenta una lista de cantidades de estroncio 10 que hay en una muestra aleatoria de simples dientes de leche. La muestra se obtuvo residentes de Pensilvania nacidos en 1979.
Nos dice construye una distribución de frecuencias de 8 clases. Ya aquí están todos los datos. Y de la misma manera, histograma, simple. Ahora seleccionamos la radiación en los dientes, etiqueta, ponemos radiación frecuencia, aceptamos y aceptamos. Y de la misma manera agregamos etiqueta de datos y nos pedían 8 clases. Este tenemos 9. Le ponemos 8 y aceptamos. Y aquí viene el número de veces que se repite la radiación o con qué frecuencia se repite. Y aquí viene ya descrito o ya sacado, pero pues nosotros ya sacamos el ejemplo. Ahora dice histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra sin espacio entre sí. La escala horizontal representa clases valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden al valor de estas frecuencias. Y tenemos un ejemplo. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Exam Survey. La edad está en años, la estatura en pulgadas, el peso en libras, la cintura en circunferencia en centímetros, el pulso es frecuencia en latidos por minuto, la presión sanguínea, les días es presión sanguínea distoláctica, colesterol, índice de masa corporal, longitud de muslo en centímetros, codo, la anchura del codo en centímetros, muñeca en centímetros y circunferencia del brazo. Nos dice realizar histogramas de la edad, estatura, peso, pulso y el índice de masa corporal. Y aquí nos viene la tabla de datos. Aquí están los resúmenes del histograma, pero ahorita les voy a enseñar cómo sacarlo. Primero vamos a hacer el resumen de la edad. Ya los datos yo ya los pasé al Minitab. De la misma manera, gráfica, histograma, simple, que diga gráfica, histograma, con ajuste, la edad, seleccionamos, escala, seguimos igual, la etiqueta, botamos histograma, edad, aceptamos, aceptamos. Y aquí nos viene un histograma con su campana que representa la media, la desviación estándar y el número de muestras que aquí salen. Otra forma de ver también con resumen, le damos edad, seleccionamos. Aquí nos viene un poco más resumido o con más información más que nada. La media nos dice que es de 35.475, la desviación estándar es de 13, la varianza es de 193, la kurtosis es negativa, por eso vemos que va bajando. Y aquí nos vienen los valores de la media y la mediana. Ya nos pide el de la estatura, de la misma manera. Estadística, estadística básica, resumen gráfico de la estatura. Seleccionamos y aceptamos.
Nos viene igual el histograma con su campana. Nos viene la media, la desviación estándar de 5, la varianza de 29 y la simetría negativa, porque vemos que de un lado está la mayor altura y de otro lado no. Por eso vemos la kurtosis positiva en este histograma. Nos pedía el peso, que es de la misma manera, gráfica, que estadística básica, resumen gráfico, peso, seleccionamos y aceptamos. Y aquí vemos que está un poco más equilibrado, podría decirse. La media de 172 del pulso de los hombros, la desviación estándar es de 25, la varianza es de 668, la simetría, como vemos, la simetría es baja y la cortosis también. El mínimo es de 119, el máximo es de 137. Ahora pedía lo que es el peso en los hombres, estadística básica, resumen gráfico, peso. Seleccionamos y aceptamos. Agregamos elemento, etiqueta de datos, aceptamos. Aquí lo vemos de una mejor manera. Vemos que la media de 172 libras, el bienestar de 25, la varianza de 668, la simetría la vemos normal, la cortosis también. Y aquí vemos la frecuencia, por así decirse, del peso. Vemos que la gente que pesa 150 libras es un valor de 8. 240 solo se repite una vez. Aún nos pide el resumen del índice de masa corporal. Aquí ya lo he sacado, pero también ahorita lo vamos a sacar por Minitab, que es de la misma manera estadística básica, resumen gráfico, y el índice de masa corporal seleccionamos y aceptamos. Aquí nos viene también la media, que es de 25,98, la desviación estándar, que es de 6, la varianza, que es de 41, la simetría, que vemos que no está prácticamente centrado. La cortosis vemos que es positiva porque está inclinada al lado derecho. Una especie de un ejercicio que es de los datos restantes. La cintura, longitud de muslo, la anchura del codo, anchura de la muñeca y circunferencia del brazo. Aquí están también los resúmenes. Que se sacan de la misma manera. Vamos a Minitab, estadística básica, resumen gráfico. Vamos a sacar la cintura, aceptamos. Aquí nos viene el dato de la cintura. La media, que es de 91, la desviación estándar, que es de 9, la variancia, que es de 92. La simetría, que es, por así decirse, la curva es un poco equilibrada, pero la kurtosis es negativa porque está inclinada al lado derecho. Ahora sigue longitud de muslo, estadística básica, resumen gráfico, muslo, seleccionamos y aceptamos. De la misma manera, la media, que es de 42, desviación estándar de 2, la varianza de 5, la simetría 0.47, la kurtosis casi en el 0, porque está prácticamente centrado, ¿no?
De la misma manera sería el resumen del codo y de la muñeca. Vamos acá, estadística, estadística básica, resumen gráfico, muñeca, que diga codo, seleccionamos, quitamos lo que es muslo, aceptamos, y aquí nos sale de la anchura del codo, la media de 7.37, la división estándar de 0.49, la varianza de 0.24, la cortesía es negativa porque está más corta del lado izquierdo. Ahora vemos de la muñeca. Estadística, estadística básica, resumen gráfico, muñeca y aceptamos. Y aquí vemos que está inclinada a la derecha. Que todo está inclinado a la derecha, que es la media de 6.11, la división estándar de 0.39, la varianza de 0.15, la simetría que es negativa, la curtosis que es negativa. Eliminamos, vamos otra vez a estadística con lo que falta, que sería el brazo, seleccionamos y aplicamos. Aquí vemos el resumen. La media que es de 32, la división estándar que es de 3, la varianza de 9.7, la simetría de 0.04, la curtosis que es negativa, y con eso terminamos lo que serían los histogramas. Y vamos a entrar a lo que es la gráfica de polígonos y de frecuencias y frecuencias relativas. Un polígono de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que se utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineados conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de marca de clases. Este se construye a partir de una distribución de frecuencias. Aquí vemos un ejemplo. La siguiente tabla representa los puntos de las mujeres y nos pide construir un polígono de frecuencias con estos datos. Aquí vienen los datos y aquí viene la tabla. Aquí viene la gráfica de polígonos de frecuencial. Aquí es lo que son las marcas de la clase que seguimos acá y las frecuencias. Vamos a hacerlo en Minitab. Polígono de frecuencias. Aquí está. ¿Qué es lo que nos pide? Construir polígono de frecuencias con estos datos. Vamos a estadística. Gráfica. Gráfica de barras. Luego que vamos a valores de una tabla. Seleccionamos el simple. Seleccionamos la frecuencia de las mujeres. Marca de clase de las mujeres. Opciones gráficas. Para terminado. Mostrar datos. Y aquí lo que vamos a seleccionar son los símbolos y líneas de conexión. Etiqueta. Y vemos gráfica de polígonos frecuencial de mujeres. Aceptamos y aceptamos. Aquí nos lo marca la frecuencia de las mujeres, la marca de las clases. Y aquí nos viene la marca de la clase que viene de aquí. Marca de clase, el 64.5, la frecuencia de 12. El 74, el 14. El 84 de 11 y así sucesivamente. Que es lo mismo que tenemos acá. Ya no nos pide el siguiente ejercicio.
La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Nos piden construir un polígono de frecuencias con esos datos y crear la tabla. Aquí nos vienen los datos. La tabla es lo mismo que vimos acá atrás. Aquí nos dice el valor más alto, el valor más bajo y el número de clases. Nosotros lo buscamos dividir en las menos clases posibles, que serían 7. En 5, perdón. Lo dividí en 5 clases. Aquí vemos el valor más bajo que fue 50 y el más alto que fue el 99 y el 96, perdón. Aquí nos viene, miremos la frecuencia y la gráfica de polígonos que la vamos a hacer también en Minitab. Que se hace de la misma manera. Gráfica de barras. Ponemos valores de una tabla. Simple. Ahora buscamos la frecuencia en hombres. Seleccionamos y marcas de la clase. También de hombres. Seleccionamos. Mostramos datos, símbolos y líneas de conexión. Aceptamos etiquetas. Gráfica polígonos frecuencial de hombres. Aceptamos y aceptamos. Aquí me equivoqué. Seleccionamos, aceptamos. Ok, aquí no es. Aquí es pulso. Seleccionamos y aceptamos. Perdón, me equivoqué. Estaba sacando de las mujeres con los hombres. Aquí seleccionamos la frecuencia. Pulso hombre, seleccionamos. Frecuencia hombre, seleccionamos. Frecuencia hombre, seleccionamos y aceptamos. Aquí nos viene la frecuencia con su gráfica de polígonos. Frecuencia, el pulso. Y aquí la vez que se repite ese pulso. Ahora nos pide sobre la gráfica ojiva. La gráfica ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar un número de valores que se ubican debajo de algún valor en específico. Es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo de clase vertical. Y aquí nos pide un ejemplo. La siguiente tabla representa el pulso de las mujeres y nos pide construir una gráfica ojiva con esto. Y aquí está, de esta manera. Como decía, las fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y las frecuencias en el eje vertical. Aquí está el acumulado de frecuencias que vamos a hacer en Minitab. Gráfica de ojiva. Gráfica. Vamos a lo que es histograma. Perdón. Gráfica. Gráfica de barras. Valores de una tabla. Aceptamos. Fronteras de la clase frecuencia mujeres. Fronteras de la clase de los frecuencias de la clase de los seleccionamos y aceptamos. Y aquí nos viene la gráfica ojiva. Como dice, del lado izquierdo vertical las frecuencias y las fronteras de clase del lado horizontal.
Agregamos etiqueta de datos, aceptamos. Aquí vemos el 59, que es la clase. 0 personas, el 6912 y así sucesivamente. Que es lo mismo. Ahora nos pide representar el pulso de los hombres con los siguientes datos. Que aquí está la misma gráfica ojiva. Vamos igual. Gráfica de barras. Tabla. Simple. Frecuencia hombre. Seleccionamos. Frecuencia la clase hombre. Seleccionamos. Aceptamos. Aquí nos viene. Pero entonces la clase. La frecuencia del pulso. Agregamos etiqueta de datos, aceptamos, nos viene una mejor manera representada. Ahora pide la gráfica de puntos. Una gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato con un punto a lo largo de una escala de valores y los valores iguales se apilan. Nos pide el mismo ejemplo con la misma tabla de las mujeres construir una gráfica de puntos. Aquí está el pulso de las mujeres, gráfica de puntos, la simple, aceptamos, pulso mujeres, seleccionamos y aceptamos. Y aquí nos viene un mejor representado. Si pasamos por aquí vemos que el 72 se repite una vez y como dice, se acumulan los puntos encima de otros. Eliminamos. Y aquí es lo mismo que lo que vimos ahorita en Minitab. Ahora nos pide lo mismo, pero con los hombres de la misma manera. Vamos a gráfica de puntos, la simple. Ahora seleccionamos el de los hombres. Aceptamos. Y aquí nos lo marca de la misma manera. Los puntos acumulados unos sobre otros. Que es lo mismo que vemos ahorita. Ahora nos pide el gráfico de tallas y hojas. Y nos viene la definición. Una gráfica de tallos y hojas representa datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo de la hoja y el dígito en el extremo derecho. Aquí vemos un ejemplo. Representa pulso entre mujeres. Se construye una gráfica de tallo con estas hojas de datos. Y aquí viene la gráfica de tallos. Aquí vemos el número de veces que se repite el 120, el 111, el 100, el 90, el 80, el 70 y el 6. Estos son los decimales. Por ejemplo, el 60 se repite 3 veces, con 60, con 66 y otra vez con 66. El 70 11 veces con 72, 74, 75 y así sucesivamente. Vamos a ver cómo se saca en Minitab. Gráfica de tallos. Vamos a gráfica, tallo y hoja, pulso mujeres, seleccionamos, aceptamos y aquí nos viene. Igual, el 60 se repite 3 veces, el 70 11, el 80 16 veces y así sucesivamente. Nos pide lo mismo, pero ahora con el de los hombres de la misma manera. Gráfica,
tallo y hoja. Y ahora seleccionamos el de los hombres. Aquí nos viene 50 una vez, el 60 13 veces, el 70 9 veces, el 80 18 y así. Y aquí es lo mismo que vimos ahorita. Ahora sigue la gráfica de barras. Una gráfica de barras se utiliza del mismo ancho de frecuencia de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias y el horizontal categoría de datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras. Se utiliza para comparar dos o más conjuntos. Digamos el mismo ejemplo con el pulso de las mujeres que nos pide construir una gráfica con estos datos. Tenemos gráfica de datos, gráfica de barras, sencillo, pulso mujeres, seleccionamos opciones gráficas, determinado, mostrar datos y seleccionamos lo que son las barras. Aceptamos y aquí nos viene representado. Déjalo pongo una. Agregamos lo que son etiquetas de datos, aceptamos para que veamos más que nada el pulso y su frecuencia, ¿no? Sería gráfica de barra sobre el pulso de las mujeres. Eliminamos. Y aquí es lo mismo que vimos ahorita. Nos pide lo mismo con el de los hombres, que sería la misma manera. Gráfica de barras, conteo valores únicos, el simple, aceptamos, seleccionamos los hombres, mostramos datos, seleccionamos barras y aceptamos. De la misma manera nos viene marcado. Agregamos lo que son etiquetas de datos, aceptamos y nos viene distribuido de mejor manera el conteo de la frecuencia. Y es lo mismo que vimos ahorita. Una gráfica de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras ocupan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica diferentes categorías de los datos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Que aquí nos pide un ejemplo. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Nos pide realizar una gráfica Pareto con los siguientes datos. Determinará cuáles son los mayores problemas en los que se enfocar para mejorar la calidad. Los datos nos vienen en un archivo Minitab que sería aquí de esta manera, pero nos piden muchos datos y aquí vemos cómo están equilibrados en la fecha, el defecto y la cantidad. Gráfica, que diga estadísticas, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. ¿Qué nos pide? El defecto, seleccionamos, la cantidad, seleccionamos, el porcentaje en un 99.9% para que no nos equivoquemos, ¿no? Aquí puse gráfica para estos y aceptamos. Y aquí nos viene el número de defectos. Como dice aquí, la altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. De izquierda a derecha va disminuyendo.
Aquí vemos el corto por soldadura, que tiene la mayor cantidad de defectos acumulada. Y la que menos es por equivocación. Así que, ¿en qué se debería enfocar para mejorar la calidad? En este defecto. Y aquí es la misma gráfica que vimos ahorita. Ahora nos pide otro ejemplo. Una empresa de inyección de plásticos requiere analizar el proceso de última vez para mejorar la calidad de su proceso. Realizar una gráfica de Pareto en los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los que se enfocar. De la misma manera, vamos al Minitab. Aquí está hecho, pero lo vamos a volver a hacer. Eliminamos. Aquí viene igual la fecha, el defecto y la cantidad. Vamos a estadísticas, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. Seleccionamos defecto, la cantidad. De la misma manera, el porcentaje más alto que podamos. Y aquí ponemos la inyección de plástico. Aceptamos. Y aquí viene marcada igual. De izquierda a derecha va disminuyendo. De izquierda mayor cantidad y derecha menor. Y aquí vemos que las malformaciones tienen una cantidad de 329 que representa el 29.3% de la mala calidad, así que en qué se enfocar en las malformaciones. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.